Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa donde vamos a conocer una a una la mayor cantidad de candidaturas LGBT al Poder Judicial de este proceso electoral que ya está a escasos 15 días. Tengo el gusto con José Manuel, querido, por favor, preséntate con nuestra audiencia, háblanos un poquito de tu carrera, por favor. Hola, mi nombre es José Manuel Ruiz Ramírez, soy candidato a juez laboral. Estoy contendiendo por las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan y en la boleta amarilla aparezco con el número 23. Mi trayectoria sobre todo es en el Poder Judicial. Llevo más de 10 años trabajando ahí, trabajando en diferentes órganos juzgados, en la Suprema Corte, en la Sala Superior. Y académicamente, pues soy abogado, estudié en el CIDE y tengo una maestría en Filosofía del Derecho que hice en Londres. Entonces, digamos, ese es como mi currículum y mi trayectoria. Querido, cuéntame un poquito, ¿te puedo decir Chema? Sí, por favor. Chema, cuéntame un poquito, ¿qué te inspiró a presentar esta candidatura luego del reajuste al Poder Judicial y por qué crees que es importante que exista ocupación de la diversidad sexogenérica en este proceso particularmente? Fíjate que cuando pasó la reforma, entré en un proceso de mucha tristeza y depresión porque era todo el plan profesional de vida que yo había planeado y eso pues cambió a raíz de la reforma. Entonces estuve como discutiendo conmigo mismo si seguir trabajando en el servicio público o buscar otros espacios. Y ahí fue cuando de repente, en este proceso electoral, la sala superior del Tribunal Electoral, que es donde yo trabajaba hasta antes de esta campaña, resolvió que no iba a haber acciones afirmativas en este proceso electoral, algo que se había logrado para lograr la mayor participación y ocupación política de poblaciones históricamente excluidas. Y pues en el caso, pues me pareció un retroceso democrático muy fuerte en un proceso que yo veía bastante complejo, bastante cuestionable. Entonces dije, ¿sabes qué? Aquí hay de dos. O dejamos que se nos pase esta situación y no hacemos nada, o me asumí que pues tenía las credenciales, la trayectoria y el currículum y dije, pues sabes qué, creo que es más importante participar y defender aquello en lo que creo que dejar pasar la oportunidad. Entonces, eso fue lo que me motivó a postularme como candidato ahora. Oye, Chema, y platícame, en este balance que haces bueno, del ver primero un futuro construido con la carrera judicial, con todos los prospectos que se tiene en materia jurídica para la Defensoría del Pueblo, para ti, ¿qué se gana y qué se pierde con este proceso que es tan distinto a lo que hemos vivido como mexicanos y mexicanas? Me refiero a la participación activa de votantes. Debe de tener sus pros y sus contras, efectivamente, más allá de lo que le afecte directamente a las personas que forman parte de la carrera judicial o de la estructura del Poder Judicial, en términos democráticos o de país, ¿qué cambia? ¿Qué ganamos y qué perdemos? Te voy a ser bien honesto, creo que un error fue que cuando estuvo la discusión de la reforma solo se vio como a favor y en contra en posiciones muy cerradas y no hubo una discusión que nos diera oportunidad de ver problemas que sí faltaba atender. Yo creo que el hecho de que la reforma pasara tan rápido y sin mayor movilización social es porque es cierto, el Poder Judicial ha sido de los tres poderes el más ajeno a la ciudadanía, es muy poco conocido, de hecho ese es como uno de los retos que estoy teniendo ahorita en la campaña, porque es salir a volantear a mercados, tianguis y a donde encuentre yo a las personas y pasa desde explicarles que, por ejemplo, para poder ser juez, uno hay que ser abogado. Una cosa que para mí es tan obvia, de repente, pues cuando es una cosa tan ajena, no hay cosas obvias, sino al contrario, es necesario hacer mucha pedagogía. Entonces, luego la gente me pregunta así de, pues, ¿para qué sirve un juez? ¿O qué es un ministro? ¿O qué es la Suprema Corte? O sea, como que lo escuchan, pero no ha habido un esfuerzo realmente social y de base de territorio de explicar a la gente el poder judicial. Entonces, creo que ese gran vacío es una de las cosas que se ganan con esta reforma, porque por lo menos, y para desgracia de la gente, tienes un montón de abogadas y abogados en las calles promoviendo el poder judicial y tratando de explicarlo. Eh, Creo que esa es una de las cosas que se ganan. Creo que también se gana
la necesaria discusión de cómo mejorar la impartición de justicia. O sea, creo que si no hay cambios, si no hay cuestionamientos fuertes, pues el Poder Judicial iba a seguir en las mismas inercias y no había realmente ajustes que pudieran significar cambios reales para que la gente obtenga eso que es la justicia, es decir, la protección de sus derechos. Entonces, creo que esa parte es la sola idea de la discusión, creo que la ganamos. Y creo que ahí hay un punto también bien importante, que es que el hecho de que se vaya a elección ahorita no significa que se va a perder el Poder Judicial para siempre o que ya todo está estático. O sea, ahorita hubo un cambio muy, muy denso y tenemos que empezar a darle forma, tenemos que empezar a construir lo que va a ser un nuevo Poder Judicial, porque queramos o no, va a pasar. Entonces yo creo que es como una oportunidad de entonces renovar y aprender de los errores del pasado, de aquellos problemas que no significaron justicia para las personas y realmente hacer el cambio ahorita. O sea, yo creo que eso es una oportunidad que tenemos. Algo que sí se pierde y que creo que es importante cuidar es que la labor de ser una persona juzgadora no es una cosa cualquiera, es un oficio que requiere de muchos conocimientos, pero también de muchas habilidades que solo se aprenden cuando llevas experiencia en la carrera judicial. Entonces, ahí creo que sí se pierde esta situación con el costo de tener oxígeno, digamos, de otros perfiles, pero creo que sí va a hacer mucha falta que haya al menos un número suficiente de personas que tengamos experiencia en la labor jurisdiccional, porque cuando entre el nuevo Poder Judicial el 15 de septiembre, pues toda la curva de aprendizaje que exista va en desmedro de los derechos de las personas. Entonces, entre más pronto podamos hacer funcional a una institución como el Poder Judicial, que se va a renovar la mitad de las posiciones ahorita, creo que pues, va a ser necesario y ahí creo que aporta mucho quienes tenemos esa experiencia en la carrera judicial. Platícame un poquito de tu proceso. ¿Cómo fue presentar papeles, aparecer en las listas? ¿Cuáles consideras que han sido las mejores estrategias para acercarte a la gente? ¿Ha apoyado el Instituto Nacional Electoral a las personas candidatas? ¿Cómo ha sido este proceso a profundidad? Cuéntanos. Pues mira, yo creo que si tuviera que describir el proceso en una sola palabra sería incertidumbre, porque esto ha sido de verdad un ajuste entre tratar de seguir el proceso, las reglas, pero tener que improvisar, porque está improvisando mucho tanto la autoridad como las reglas, o sea, están cambiando constantemente, entonces esa capacidad de adaptación ha sido compleja. Eh, yo creo que, bueno, a nivel personal fue pues bastante desgastante la primera parte de evaluación de documentos, de pasar por las entrevistas, por pasar por la tómbola y todo eso, porque como no hubo certeza en si se iba a llevar a cabo o no el proceso, si las reglas se iban a soportar, si, los ajustes que había que hacer, entonces como que fue mucha incertidumbre de siquiera si vas a llegar a la candidatura. La suerte me favoreció y así fue como llegué. Y luego viene, una vez que eres candidato, viene una parte que creo que contamos poco y es a nivel personal, eso implica muchísimos ajustes, porque pues empezar a pensarte como candidato cuando no somos políticos, no, o sea, mi trabajo era en un tribunal, o sea, yo me dedicaba a elaborar sentencias, a resolver casos, no me dedicaba a hacer TikToks ni andar volanteando, ni nada. O sea, todo eso que es una campaña, pues no lo sabes hacer, entonces empiezas a buscar con amistades, a preguntar, para tratar de armar ahí un equipo de campaña y demás, todo sin recursos, porque a diferencia de otras elecciones, nosotras y nosotros no recibimos presupuesto público y no podemos recibir ningún tipo de aportación privada. Todos los gastos corren por nuestra cuenta, lo cual ya de por sí es una barrera natural de las reglas muy De compleja. clase, ¿no? Y por supuesto, porque, a ver, ¿quién se puede dar el lujo de pagar una campaña de su bolsillo?
Ahora, en mi caso, por ejemplo, yo trabajaba en el Tribunal Electoral. Entonces, imagínate la contradicción de que yo al mismo tiempo fuera candidato y estuviera revisando casos de la elección. O sea, claramente un conflicto de intereses. Entonces, pedí una licencia. Así que además de pagar una campaña, tengo que vivir 2 meses sin mi sueldo. Indice Economy, quiero ver quién aguanta ese tipo de gastos. O sea, la barrera de clase es fuertísima en la elección. Querido, pues ya entramos en la última etapa de la entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo y de último te quiero invitar a que le digas a nuestra audiencia cómo y por qué hay que votar por ti, querido Chema. Bueno, la parte más fácil es el cómo. A las personas que vivan en Coyoacán y en Tlalpan, que son el Distrito 9 judicial, les van a entregar una boleta amarilla el día de la elección y ahí tienen que marcar el número 23, que es mi número de candidato. Ahí van a ver en la boleta 23 Ruiz Ramírez José Manuel. Con poner el 23 en el recuadro, me estarían apoyando. Así de sencillo. Ahora, eso es la parte fácil, el cómo. El por qué. Esa es la parte en la que les tengo que convencer y creo que esa es la parte en la que aspiro a su criterio. Y es, por un lado, soy una persona comprometido con la protección de derechos porque es a lo que he dedicado todo mi servicio público. Para eso decidí este camino profesional porque estoy convencido que el Poder Judicial es una institución en la que se pueden realizar cambios muy importantes para mejorar la vida de las personas y eso es algo que a mí me apasiona y a lo que he dedicado toda mi vida. Pero eso además lo complemento con saber hacer el oficio. Eh, Creo que es bien importante también ser transparentes y decirles a las personas, es un oficio bien complicado, es una cosa muy, muy difícil y si queremos un poder judicial que resuelva mucho más rápido de lo que se hace hoy en día, que aplique perspectivas de derechos humanos, que entienda las desigualdades y que pueda proteger los derechos, necesitamos a alguien que lo sepa hacer. Entonces, por ese lado, creo que también tengo las credenciales y es combinar esas dos cuestiones. Alguien que sabe hacer la chamba y que está comprometido con hacer la chamba bien. Perfecto, Chema. Pues salvo que quieras agregar algo más, te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, estaremos en constante comunicación. Pues solo agregar que votar es un derecho y si los derechos no se ejercen, también se van a perder. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad histórica en la que sin duda el voto de todas las personas va a contar y va a significar la diferencia entre tener un poder judicial que proteja derechos y uno que esté controlado por grupos conservadores. Perfecto, pues ahí lo tiene, querida audiencia. Les presentamos esta vez la candidatura de Chema Ramírez. No se pierdan esta serie de cápsulas en donde les vamos a estar presentando a todas las candidaturas que nos sea posible antes de la veda electoral por votación, que pertenezcan a la comunidad LGBT. Un gran abrazo, Chema. Espero que te encuentres muy bien y nos vemos pronto.